prácticamente de todos los lenguajes de programación como Oracle, Postgre, SQL Server, MySQL, entre otros. Entonces, cuando usted lo instala el programa, si usted instala el AppServe, tiene una ventaja, y es que este tiene una aplicación llamada PHPMyAdmin que tú puedes administrar la base de datos desde el ambiente web. Entonces tú pones localhost y te abre la aplicación PHP. Entonces tú pones aquí, le das a PHPMyAdmin, pones el usuario y dice que pongan root y root, una clave estandarizada. Aquí tú vas a poder visualizar y administrar la base de datos. Por ejemplo, aquí van a salir las diferentes bases de datos que yo tengo. Por ejemplo, tengo esta que se llama facturación, que tiene 150 tablas. Aquí tú puedes visualizar 150. Aquí tú puedes ver todas las tablas que yo tengo y básicamente ese es aquí que se trabaja en ambiente gráfico. Pero nosotros no vamos a trabajar en este ambiente, sino que vamos a trabajar a nivel de consola. Para trabajar con la consola usted viene acá y pone MySQL y le pone Command Line Client y ahí le va a pedir al usuario la clave. Usted pone la clave y puede tener acceso ya desde que el sistema presenta MySQL con el signo así mayor que le dice a usted que ya usted está adentro. Entonces cuando yo puedo configurar esto acá y lo puedo poner más grande. Vamos, clic derecho, propiedades, y aquí yo puedo poner la letra más grande y también el diseño yo lo puedo poner más grande. Aquí puedo modificar, yo puedo poner la letra un poquito más grande. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, que de ancho tenga un poquito más y de alto también. Y también yo puedo ampliar un poquito aquí y aquí, de manera que yo puedo tener la ventana de programación un poquito más grande, ¿ok? ¿Ven? Y puedo cambiar también incluso el color a las letras, todo ese tipo de cosas yo puedo hacer. ¿Por qué nosotros vamos a trabajar aquí? ¿Por qué? Porque normalmente usted puede administrar la base de datos en otro sistema operativo. Básicamente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Windows, ¿verdad? Pero se puede dar el caso de que tú tengas que usar Linux u otro lenguaje de programación, otro sistema operativo. ¿Qué sucede en ese caso? Normalmente se maneja la base de datos desde SSH. Si tú estás trabajando, por ejemplo, con Linux, básicamente tú debes utilizar SSH para administrar tu base de datos. Por consiguiente, si aprendemos a trabajar en consola, nunca vamos a tener problemas porque nos vamos a acostumbrar a los códigos. ¿Ok? A los códigos. Entonces, una vez que estoy aquí, debo utilizar el siguiente comando que se lo escribí, creo un momento. Por ejemplo, show databases, punto y coma. El punto y coma es un delimitador, se lo expliqué ya, que delimita la línea de código indicando que ahí es que termina el comando. ¿Ok? Cuando le doy enter, pues me presenta aquí las diferentes bases de datos que yo tengo. Esta que está aquí, information, eso es del sistema, y esta que dice MySQL también, it-test. El sistema, o sea, tiene su propia base de datos porque recuérdense que estamos utilizando también una aplicación PHP que me va a permitir a mí administrar la base de datos desde el ambiente web. Entonces, él tiene que tener sus propias tablas para que el sistema pueda funcionar. Entonces, esas son esas bases de datos que dice Information Scheme, y esto que dice aquí MySQL, y esto que dice test y PHPMyAdmin. Bueno, esas son bases de datos que tiene ya el sistema creado. ¿Ok? Pero yo tengo algunas aquí, por ejemplo, yo tengo facturación cabaña, número de lotería. Esas, por ejemplo, si yo digo show databases, me permite visualizar la base de datos. Si yo digo show tables, me va a dar un error. Porque yo tengo que elegir o seleccionar la base de datos. Entonces yo digo aquí, bueno, miren, también el sistema me dice en qué velocidad la hizo en 0.01 segundos y que encontró 7 rows, 7 filas correspondientes a las bases de datos que tengo creadas. Entonces yo digo, ¿cómo yo la pongo en uso? Use, por ejemplo, facturación. Ahí ya me dice change data, o sea que cambió a la base de datos
llamada facturación. Ya usted está dentro de facturación. Esa es la que está montada ahora. Para yo poder ver las tablas que están dentro, simplemente le hago show tables y me permite visualizar las tablas que yo tengo dentro de las bases de datos. Por ejemplo, yo tengo una base de datos que se llama detalle de transacción contable. Detalle de transacción contable. Esa. Si yo vengo y digo, descríbeme, o sea, para yo ver la estructura de la tabla, utilizo el comando describe para los americanos, los ingleses. Y los que no saben inglés, describe. Entonces yo escribo describe o describe la tabla que se llama, ¿cómo es que se llama la tabla? Detalle, transacción contable, punto y coma. Míralo ahí. Ahí yo tengo todos los campos que yo utilizo en esa tabla. Y si yo quiero visualizar la información que yo tengo ahí, yo doy, entonces hago así, digo select asterisco from detalle transacción contable, punto y coma. Ahí yo puedo ver todos los registros que yo he ido haciendo en esa tabla. Si usted se puede dar cuenta, el tema de la normalización es fundamental. Cero campo en blanco, cero duplicidad de datos, ¿ok? Entonces eso es contable. Después que ustedes aprenden a programar, ustedes tienen que involucrarse con el tema de la contabilidad. Ustedes pueden hacer sistema y venderlo, y van a ganar mucho dinero, pero van a ganar en grandes cantidades cuando ustedes aprendan a hacer la contabilidad. O sea, cuando ustedes hagan los sistemas contables, o sea, que sea el sistema suyo que tome las decisiones, haga las entradas de diario. Ahí ya, si su sistema cuesta 50,000, fácilmente pasa a 150,000. O sea, que haga todo eso. Bueno, el sistema no hace prácticamente, bueno, hace muchas cosas, pero tú sabes que tiene que tener una gente que ejecute. Bien, entonces vámonos a la parte sencilla. Vámonos aquí. Vamos a hacer una demostración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra primera base de datos que se va a llamar base de datos OIM. ¿Ok? Entonces, el comando es create, para los que saben inglés, para los que no saben inglés, créate. Create, entonces database. Dese cuenta que aquí la ponemos sin S, o sea que es singular. Entonces create database OIM, base de datos OIM. Si yo quiero puedo poner underscore, aquí se puede, underscore base de datos OIM, punto y coma. Ahí yo acabo de crear una base de datos. Me dice query OK, o sea que el query, ¿qué es un query? Es un proceso que yo corrí, que fue bien hecho y lo hizo en 0 milisegundos, o sea, lo hizo rapidísimo. Señores, cabe destacar, yo creo que se lo dije a ustedes en la parte teórica, que MySQL lo compró Oracle. Y Oracle es el gestor de base de datos de mayor importancia en la actualidad. Porque, ¿qué es lo que hace un gestor de base de datos importante? La velocidad con que opera, la seguridad con la que trabaja. MySQL, casi, por no decir toda, casi todos los proyectos web están hechos en MySQL. Y casi todos los proyectos de telefonía están en MySQL. O sea, bien robusto. Así de sencillito como ustedes lo instalar, es una aplicación open source y es algo muy robusto, muy bestial, como dicen los españoles. Entonces yo acabo de crear la base de datos que se llama base de datos OIM. Si yo quisiera visualizarla en el grupo de base de datos, pues entonces yo doy que show database, bases, porque las bases de datos, cuando la creo es sin la S, ¿verdad? Para mostrarla todas. Y le pongo punto y coma, ¿pan? Y ahí me la muestra. Ahí usted puede visualizar que está ahí arriba. Ahí la organiza en orden alfabético, ¿eh? Bien. Entonces, ahora ¿qué va? Vamos a hacer lo siguiente.
yo voy a ponerla en uso, porque tengo en uso cuál es la de facturación, que tiene 50 tablas. Yo voy a poner en uso la de OIM. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Use la base de datos, se llama base underscore de datos OIM y monto esa. Entonces yo hago show tables empty. Todo informático tiene que saber inglés, porque todos los comandos que estoy poniendo aquí en inglés que están y los mensajes que ella manda en inglés. Hay que hacer un curso de inglés, señores, y aprenderlo. No digo que aprender a hablar inglés y a escribirlo. El informático que sabe inglés, hablar y escribirlo, lleva un paso delante de cualquier otro que no sepa. Bien, entonces miren, vamos a crear nuestra primera tabla. Y esta tabla la vamos a crear normalizada. Por ejemplo, vamos a crear la tabla persona. Create o create para los inglesistas. Table. Table persona. Atiendan acá, persona. Abro signo o paréntesis. Ese es como el begin. ¿El qué? El inicio. Abro y pongo los campos y dice así: ID underscore per. Esto es un diccionario de datos. Cuando ustedes den, bueno, yo no sé qué usa materia aquí, den administración de sistema, usted tiene que crear un diccionario de datos donde ID per, identificación de persona. Pero tú no me escribís que cada vez que tú escribís código de persona o code, tú puedes poner code per, tú puedes poner code per, que es código de persona. Tú no vas a escribir que código persona, no, code per, ya tú asumes en tu diccionario. Eso es como el apéndice de la tesis, que tú dices, por ejemplo, qué sé yo, cefalea, dolor de cabeza. Bien. Entonces tú pones aquí code per, entero, paréntesis de 6, por ejemplo. ¿Qué indica esto acá? Vamos a discutir esto un poquito aquí, espérate un momento. Seguimos. Ya está. Bien. Entonces yo le pongo, para curarnos de salud, 10, ¿verdad? 10, por el tema de que si entra mucha gente. 10. Ok, 10. Y le voy a poner primary K, esa es la clave primaria. Por teoría, usted sabe que cuando usted pone primary key, eso no se puede duplicar. Entonces le pongo primary key. La verdad, primary key. Ahora sí. Y viene un ingrediente muy importante. Auto increment. ¿Qué significa esto? Coma. Esto significa que él va a tener, automáticamente va incrementando uno en orden cronológico. Tú no tienes que mandarle el dato para allá, porque ya sabe, el algoritmo sabe que tú lo pusiste primary key auto increment. Ahora él internamente no va a permitir que tú le mandes uno que está registrado ya. Bien, entonces ahí yo hice el primer campo que se llama compare entero de 10 dígitos y es clave primaria y tiene un ingrediente que es auto increment. Luego yo les voy a enseñar lo que se llama zero file, que es para llenarlo de cero. Zero file. Pongo coma, todos los campos van divididos por coma. En este caso, como yo puse una función que va a hacer el trabajo y auto increment, le pongo coma. Le viene aquí y dice number, nombre de persona. Entonces vamos a poner bar chart. Le expliqué el término bar chart. Existe chart, existe bar chart y se lo expliqué en la teoría, ¿sí o no? Entonces, como bar chart no me guarda los espacios en blanco, yo le voy a adjudicar 100 ahí. Pues si aparece un agente que tenga, me cubre en salud. Porque si usted le puso, vea, 10 y el tipo tiene 11, no entra. ¿Ok? Entonces yo, como bar chart tiene un algoritmo interno bien ápero que no me permite a mí solamente grabar los dígitos que yo escriba y lo que yo no escribí no lo pone. Bien. Entonces, el otro, coma, AP, per, bar chart, lo mismo.
100. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, sexo. Varchar, ¿de cuánto? 1. ROM. Ok. Y vamos a ponerle fecha de nacimiento. Fecha nazi. Date. Date. Pero tú vas a poner la hora que nació también. No. Tú le pones date. Y vamos a poner ¿qué otro? Estado civil. Mira, el date no lleva paréntesis. ¿Ven? Porque el date es un algoritmo, no es string tampoco, es un formato de fecha. Porque luego con la fecha tú juegas. Con la fecha tú juegas. Súmame esta fecha con aquella, réstame esta fecha con esta y dime cuántos días hay en el medio. Pero con un string tú no lo puedes hacer. Entonces, date es un formato de fecha, como varchar, como int. ¿Ven? Le vamos a poner aquí nacionalidad. ¿De cuánto? Vamos a ponerle varchar. Vamos a ponerlo de 50. Entonces, recuerda que varchar tú no tienes problema. Tú lo puedes poner de 1000 porque nada más te va a guardar que tú escribas. Entonces, si lo dejo ahí, yo debo cerrar el inicio, que fue el paréntesis inicial, que fue este. Lo cierro. El primero, doctor, véalo aquí. Entonces le pongo punto y coma, que es el delimitador. El delimitador indica fin de la línea de código. Cuando estemos trabajando con Store Procedure, ahí usted va a manejar lo que puede cambiar de delimitador. Bien. Dice que está bien. Si hay un error, él me lo va a decir. En este caso dice que el query fue perfecto y que lo hizo en 0.12 segundos, o sea, en 1.2 milisegundos sería, ¿verdad? Bien rápido. Entonces yo puedo darle, automáticamente puedo dar un describe persona. Y ahí yo puedo ver la estructura de la tabla. La estructura dése cuenta que cuando yo lo hago ahí dice null. Si usted pone not null, indica que eso puede quedarse en blanco ahí. Si dice null es que está nulo, no lo puede poner en blanco. Si lo pone en blanco, revienta. Por el tema, pero tú puedes poner el campo not null, pero por eso no se lo enseño para que ni se acostumbren, porque no va con relación a las normalizaciones que hemos estudiado ya, ¿verdad? Que de hecho, dicho sea de paso, usted no tiene nota porque usted no le puso nada. Que no coja campo en blanco. Que el algoritmo, cuando vea que tú mandas un campo en blanco, te lo reviente para atrás. Ahora, si tú pones not null, lo coge. Bien. Entonces, ya tengo la forma de hacer la tabla y ya tengo cómo visualizar la tabla, pero la tabla no tiene datos. Para yo visualizar los datos de una tabla se usa el siguiente comando. Tome nota. ¿Visualizar? Sí. Select asterisco, quiere decir from persona. ¿Qué significa esto? Yo le estoy diciendo, seleccióname todos los campos y las informaciones que hay en la tabla persona. Si le doy enter, me dice que está vacía, empty. Yo debo insertar una información, entonces yo hago así. El comando se llama insert into. El nombre de la tabla, persona. Insert into persona. Abro paréntesis y digo non-per. ¿Por qué no pongo code-per? Porque es primary key y tiene un autoincremento. Y cuando él vea que estoy registrando el dato, el algoritmo interno va a generar el siguiente código. Seguimos. Entonces el comando es insert into, inserta en persona el código, el nombre de la persona, coma, apellido de la persona, o sea, los campos, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad. Cierro los campos, values, los valores, y dice así. Abro
y dice, con comilla, pongo aquí, Comilla doble. como usted El quiera, famoso Juan Pérez. Juan, Sí, porque ese nunca se queda. Juan Pérez. Juan. Pero luego pongo Juan. el nombre, Apellido. Pérez, Ya entienden por qué comilla. Sí. ¿qué va ahora? El sexo. Sí. Sí, pero eso fue algo sencillo. Macho men. La fecha de nacimiento. Entonces la fecha de nacimiento tiene que hacerlo como le expliqué. Año, 1978. Hay alguna, por ejemplo, a veces también tú lo puedes poner con comillas simples. ¿Verdad? Sí. Eso quería preguntar. Año 1980 guión el mes, por ejemplo, 12 guión 27. Profe, usted dijo que usted lo explicó. ¿Por qué así? 27. Nacionalidad dominicano. Sí. Él baja, cuando se termina el él baja. Termina la línea de código, enter. Dice query OK. ¿Qué indica esto? Que él insertó esa información. Una línea mental. Entonces vamos a darle allá el show data, el show, el select asterisco from persona. Míralo ahí. Tenemos a Juan Pérez. Entonces ahora vamos a entrar otro. Si yo lo doy, miren, si yo le doy tecla hacia arriba, me trae lo último que yo escribí. Vamos a poner ahora aquí Y le doy que ponle ahí María Aquí. Gómez. Gómez nació en el 80 F 85. Ya, le doy enter y entra. Y así yo entonces vengo, le doy para arriba y él me va poniendo el código, yo lo escribí antes, ¿ves? Enter y ahí están. Ahora vamos a aprender algo nuevo, que es el alias. El alias, por ejemplo, si tú presentas tus datos así, el cliente no va a entender eso. ¿Qué saben que upper, non-pair, copper? ¿Qué es eso? Eso es un lenguaje tuyo, un diccionario de datos tuyo para tú ahorrar tiempo y no estar escribiendo. Por ejemplo, yo puse nacionalidad y yo pude poner NAT, ya. Entonces vamos a hacerlo, vamos a poner que salgan nada más los campos que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero que salga el código o todos, puede ser. Entonces yo puedo hacer así, yo digo select, selecciona, select, también puede ser mayúscula, lo que pasa es que a mí me gusta, bueno, select, entonces yo pongo non-pair, en vez de yo poner asterisco, o yo puedo poner code pair as código. Ajá, código, eso es un alias, coma, o sea, estoy diciendo, en la tabla arriba, en vez de que se haga copy, que se haga código. Vuelvo aquí y dice non-pair as nombre. Pair as apellido. ¿Ven? Sexo as sexo. Señores, esta es la materia más importante de su carrera. Esta es la más importante. Si usted amarró aquí, guisó. Para que lo sepan. Dice aquí, a ver, bueno, viene aquí fecha, nací, as, fecha, nacimiento. De nacimiento. Bueno, esto es un ejemplo, no voy a poner tantos detalles. Y aquí viene nacionalidad as, él baja, no se asuste. A nacionalidad from persona. Persona. Punto y coma. Me habla de eso. O sea, ahora, ya en vez de tirarlo aquí con esta locura,
agarra y lo tira aquí. Ven, ven. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quisiera poner otro registro, lo doy para arriba, y lo busco. El insert aquí, y vamos a colocar aquí a Pedro. Con razón que le hacen 150. No, tú no, eso no sabes nada, muchacho. Pedro López. Enter. Seleccioname aquí ahora con el alias. Con el alias, pam, míralo ahí. Ahora bien, yo quiero ahora que tú me lo... mira, cometemos un error. Y va a ser interesante porque yo a Pedro le puse femenino. Yo quiero que sea masculino. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo tengo que usar el comando update. Update. Para los inglesistas. Los que no saben inglés, udate. Yo hago aquí, este es una sintaxis muy interesante, que dice así: update, update, la tabla persona, seteame, configúrame o cámbiame, lo que sea, el sexo, igual, comilla, AM, macho main, ¿dónde? Where. ¿Ven el tema del inglés? Where. ¿Dónde? El code per sea igual a 3. No pongo comilla porque es entero. Enter. Y dice que query OK. ¿Qué lo hizo? Si yo doy un select aquí, ya Pedro es macho main. ¿Ok? Ahora bien, yo puedo hacer con esto también, puedo jugar. Ya le enseñé insert y le enseñé update. Ahora le voy a enseñar cómo tú puedes ordenarlo. Tú puedes hacer lo siguiente: el código, select, código persona, ¿sí? ¿Ok? Entonces tú aquí le pones order by code per as. Así. Ascendente. ¿Está ascendente ahí? Pues déjame ponerlo descendente. Descendente. Des. Así. Entonces ya viene al revés ahora. ¿Entiendes? Porque yo lo ordené. Ahora, si yo lo pongo por el nombre, debe ser diferente. Yo aquí digo descendente, ordénamelo. Oye, míralo ahí, la 1, 2, 3, 4. Ahora, si yo lo pongo por el nombre, yo pongo por non per, lo voy a ordenar. Bueno, en este caso cayeron iguales. Y si yo lo pongo por el apellido, non per. ¿Cómo que? Yo quiero que me agrupe todos los que comiencen con A, con B, con C. Ya. ¿Estaba escrito, profe? No. Non per ascendente. Bueno, ahí están. Habría que poner uno que comience con C, Carlos, vamos a ver. Sí, pero está bien, JMP. Un momento. Vamos a poner a Carlos. Carlos Martínez. Carlos Martínez. Y vamos a poner a Ángel. Ángel Sosa. Puede ser. Recuerdes el sexo, le puso. Hay que hacer un update. Vamos a hacer un update. Vamos a dar un select primero para ver estos dos tigres. Aquí, ¿cuál es el código de bueno, el 4 y el 5, ¿verdad? Entonces, yo puedo cambiar el 4. Yo puedo cambiar el 4 y el 5 de un fuetazo. ¿Seguro? Mira cómo lo ordenó ascendente ahí, ¿verdad? Entonces yo quiero cambiar, porque esto es interesante, esto aquí es ingeniería pura. Yo quiero cambiar el sexo de Ángel y de Carlos, porque se me fue, ¿verdad? Y de María, pone dominicana. También. Entonces,
vamos a darle un update. Entonces el update va a ser el 5 and, ¿sabes qué significa and? Que las dos deben cumplirse. Y code pair, no, ahí no lo va a hacer, ¿no? No, tiene que ser un OR. Ajá. No, profe. Vamos a ver. Code pair igual a 4. Damos un select. Juan. No lo hizo, no. Tiene que ser OR. ¿Dónde está el código este? No lo veo. OR 4 y 5. Vamos a ver. Ahí. Sí, entonces ahora voy a ponerlo. Se supone que si yo lo pongo descendente, Ángel tiene que ir abajo y Carlos también, y venir Pedro para arriba. ¿Sí o no? Entonces vengo. Míralo ahí. Y si yo lo pongo entonces por los números, 1 debe ir arriba. Vea. Ok, entonces vamos a ver algo. Si yo lo pongo por los números, por los códigos, code pair ascendente. Pero date cuenta que está de 5 para abajo. Silencio, por favor. Ascendente. ¿Te ves? Ahora vamos a ver. ¿Cómo yo borro un registro de eso? Exacto. Si yo borro, por ejemplo, a María, yo digo, por ejemplo, delete from delete from persona where code pair sea igual a 2. Sí, ahí se fue María. Entonces si yo doy aquí, ya no está María. Entonces el número 2 no está. ¿Cómo reorganizamos lo del código para que no vuelva al 2? Seguimos. Decía que como yo borré el número 2, esto es un vector, o sea, y yo borré la información, pero la posición yo no la borré. Entonces vamos a crear otro. Vamos a crear A. Y el tiempo no da. Vamos a crear a borré. Así es. Doble, una y 2 L. Doble S y doble L. Déjalo así. ¿Qué nombre del diablo? Dime el apellido, El nombre, ¿cuál es el nombre? Randy. Usted puede organizarlo así, profe. Si yo pongo primero borré y después. Oye, lo que tú quieras. No, después que está creado. Sí. Pon una E. Olvídate de eso. ¿Qué es esa vaina? Ponga borrego. Ya, se supone que tú le 6. Cuando yo le dé select, mira dónde lo brincó. Ah, no, lo que pasa es que está ordenado, espérate. Ya te dije. Está ordenado. Espérate, Bobby. No te me desesperes, ven, León. Ahí. Y le falta una E. Por eso, entonces usted tiene que tomar en cuenta, cuando usted tiene grandes volúmenes de información, por ejemplo, en la tabla que yo tengo ahorita, vamos a cambiar de base de datos. Show databases.
¿verdad? Yo tengo esta que se llama facturación, que tiene 150 tablas. Yo digo, use facturación. Entonces yo digo show tables. Hay una tabla que se llama, ¿cómo fue como lo ahorita? Detalle de transacción contable. Yo pongo select detalle asterisco from detalle transacción contable. Wow, tiene muchos registros, tiene ahí, ¿verdad que sí? Tiene muchos registros. Si yo borro este registro de aquí, no crea que cuando yo inserte otro, va para abajo, sale allá arriba, en el espacio que está en blanco. No lo tiene ordenado. No. Oye, pero Aunque esté ordenado, lo va a poner ahí en esa posición. que va a quedar en Con el espacio en blanco. Exactamente, por el espacio en blanco, por el índice de la tabla. Exacto. ¿Entienden? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes tienen que hacer la tabla persona y luego hacer la tabla cliente y llenar la tabla persona y luego que llegue a la tabla persona suministrar información a la tabla cliente y hacer una consulta de dos tablas que yo pueda ver la tabla cliente, que tengo la tabla persona y yo pueda determinar de esa persona quiénes son clientes y me los presente en sistema, y de esa persona quiénes son empleados, puede ser también en Google. Tienes que googlear y luego aquí determinamos. Profe, es una pregunta. Está grabando, tiene que